Esto es Reflexiones de Café y hoy la física, el humor y la historia van a explicar el peronismo y este señor que se llama Darío Danti. Por supuesto que sí, porque el peronismo es como la mecánica cuántica. Si tú crees que la entiendes, es que no has entendido la mecánica cuántica. Reflexiones de Café. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de El peronismo explicado a los españoles, que viene a ser Darío acá a Valladolid. Lo que decía recién Darío, yo no sé si son conscientes del peligro que tiene dejar a dos argentinos con un micrófono. No sé Con dos micrófonos. Con dos micrófonos. Es más peligroso todavía. No sé si tienen hambre, pero bueno. Si me dejan, les voy a hacer una breve semblanza de Darío para aquellos que no lo conocen. Darío es humorista gráfico, es argentino, habla mucho. Sus inicios son en Argentina, en medios muy importantes como Diario Clarín, Página 12, la revista Humor. El Porteño. El Porteño. Luego tiene una fase como trabajando para MTV Latino, para Nickelodeon, en animación. Y ya en España, estoy resumiendo mucho, Sí, sí. Hace 29 años que vivo en España, más que en Argentina he vivido, sí. Y ya en España empezó a trabajar para la revista satírica El Jueves, Sí. y para su criatura, la revista satírica Mongolia. Eso es. Y se ve que entre juicio y juicio que se va comiendo Mongolia, le queda tiempo para Sí. escribirse algún libro, registren alguno que les voy a nombrar, Ecotopías, Disparen al humorista, La ballena tatuada muy bueno, El meteorito somos nosotros, y el que nos ocupa hoy, gracias. el peronismo explicado a los españoles. Así que si le regalan un aplauso a Darío. Gracias, gracias. Espero que estés disfrutando del video, pero no te olvides de vez en cuando de hacer una pausa con internet y leer un poco. Por eso, en Reflexiones de Café siempre vas a tener un artículo, bien de mi columna o bien de la entrevista, al que vas a poder acceder mediante el enlace que se encuentra en la descripción del video para leer en mi blog o en alguno de los periódicos con los que colaboro. Que sigas disfrutando. Bueno, Darío, yo fui anotando cosas leyendo el libro Sí. que me llamaron la atención. Sí. Y quiero que compartamos acá con la gente. Sí. Entonces, la primera cosa que me llama la atención, Darío, que no tiene un pelo de tonto, Sí. y sabedor estamos entre argentinos acá, el quilombo en el que se estaba metiendo. Mucho, mucho. En las primeritas páginas Sí. aclara que esto no es ni una oda al peronismo, ni un ataque furibundo al peronismo. No, exacto. Entonces mi pregunta es, ¿por qué creíste que te necesitabas enseguida decir esto? Porque es insoportable en Argentina la polarización en que eres peronista o eres antiperonista, y que para mí siempre digo que ser antiperonista es una fracción más del peronismo. O sea, y yo intenté ver el peronismo como casi algo antropológico, con lo cual era ver cómo podía adaptarse sociedades humanas para conseguir determinados derechos o determinadas cosas o determinadas fracciones de poder en sociedades que estaban fragmentadas y que eran muy complejas, como era la de Argentina de los años 40. Y entonces no lo veía con la pasión de algo contemporáneo, lo veía como si analizo a Napoleón. A mí nadie me pregunta, ¿pero tú eres napoleónico o eres antinapoleónico? ¿No? Yo analicé Napoleón y hay cosas de Napoleón que me flipan y cosas de Napoleón que no me gustan nada, ¿no? Y entonces intenté aclarar eso, y intenté ser muy objetivo de verdad y poner desde cosas que me fascinan, que me fascinaron a través del estudio. No fue los 2 años que me costó escribir el libro lo que he tardado en leer el peronismo. Yo vengo leyendo sobre la historia del peronismo desde que estoy en España, o sea, hace 30 años. Yo antes de Mongolia hacía un fanzine que se llamaba Los Viernes Peronistas, donde intentaba explicar el peronismo a los españoles, diciendo que ser peronista toda la semana era muy cansado, pero los viernes no estaba mal. Y por eso llamaba Los Viernes Peronistas, ¿no? Y lo que hacía era fichas, que acá salen algunas, con retratos de buenos y malos del peronismo, del propio peronismo, ¿no? Este era facha, este era de izquierda, este era revolucionario, y en realidad era como para darse cuenta que el peronismo no hay que entenderlo, hay que disfrutarlo, que es otra cosa. Es como Juego de Tronos, ¿no? ¿Con quién estás? No importa, es que está bueno Juego de Tronos. Y así intenté abordar el libro. O sea, y por eso tuve que aclarar que no era ni peronista ni antiperonista. Porque yo cuento cosas que son reales, cuento cosas de Perón que son alucinantes de guay, y cuento cosas de Perón que son realmente siniestras, como su relación con Nelly Rivas, que era una menor de edad, o sea, pero luego otras que son brutales, como un discurso ecologista que tuvo Perón en sus últimos tiempos, que nadie reivindica, y que el tipo que se dio cuenta que había industrializado Argentina y que se dio cuenta que el gran peligro que afrontaba el planeta ahora iba a ser de los recursos naturales, y se dio cuenta con 74 años, un mes antes de morir, y nadie reivindica ese discurso. Años 70 74.
El mismo Perón que sabía perfectamente que la AAA estaba matando a militantes de izquierda peronista que él mismo había usado para que atentaran contra la dictadura entonces para volver al país. O sea, estamos entrando en un terreno de la contradicción, pero que en el fondo es la contradicción política. Yo creo que ideología tenemos los votantes, que los que están en el primer nivel de la política empiezan con la ideología, pero luego la lucha por el poder no es ideológica. Yo no creo ni que Ayuso, ni que Feijóo, ni que Pedro Sánchez, y lo hemos visto, ni que Rejón tengan ideología. Creo que realmente están en un juego de poder donde la propia realidad los va colocando de un lugar a otro. O sea, es decir, si por ahí a Pedro Sánchez la realidad europea y mundial se le hubiera dado de otra manera y hubiera tenido que negociar con Ciudadanos, pues por ahí hubiera sido centro liberal o centro derecha, pero de pronto, después de la pandemia, bueno, con la pandemia, y por no poder negociar con Ciudadanos, con la pandemia, Europa dejó de tener una cosa de súper neoliberal y empezó a reivindicar el estado de bienestar, porque era la única manera que tenía de dar una contención en una pandemia global. Pues entonces a él le convino también su negociación con la izquierda del PSOE y de pronto meterse como el gran adalid de la socialdemocracia. Y de hecho ahora con el triunfo de las ultraderechas posiblemente Pedro Sánchez quede como Asterix, como el último adalid de la socialdemocracia, y lo sea realmente, porque la realidad lo ha llevado a hacerlo, con las políticas tanto de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, con tal, que han sido políticas de socialdemocracia. Pero si la realidad lo hubiera planteado de otra manera, pues por ahí hubiera sido de centroderecha, ¿no? O sea que así es el poder. Por eso nosotros no nos dedicamos a ser políticos, pero los necesitamos, y necesitamos de esta gente que son narcisistas y que lo que les importa es sobrevivir en un tablero de ajedrez, ¿no? Y creo que Perón es el ejemplo. Como Argentina es más colorista y más exagerado en todo, Perón es la exageración absoluta de esto, pero no deja de ser igual que todos, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Excepto Franco, ¿ves? Que los que le tengo miedo son a los idealistas de verdad. Los que son idealistas de verdad, los que creen de verdad que están haciendo una cruzada, ¿no? Franco estaba convencido de estar haciendo una cruzada, Hitler también. Che Guevara. Pero Che Guevara también. Che Guevara estaba convencido de estar haciendo una cruzada que iba a cambiar el mundo. En cambio, Perón era como... Vamos viendo. Perón era, vamos viendo. Vamos a tirar que vamos viendo. Pero esa es la democracia en el fondo, ¿no? Claro, en negociación y vamos viendo, ¿no? La otra cosa que me llamó la atención es que la mayoría o todos tus libros son ilustrados. Son todos una sucesión de viñetas, son cómics. Sí. Y acá has tirado más de teclado que quería de escribir, rotulador. Sí. Porque nadie sabe que yo en Mongolia casi no dibujo. Aparte de hacer las portadas y las contraportadas, que las hago en fotomontaje, que no dibujo, escribo. Todo lo que no está firmado lo escribo yo, Pepo y Elena. Somos tres que escribimos todas las partes que no están firmadas. Y a mí me encanta escribir. Lo que pasa es que trabajo mucho de escribir sin que nadie sepa que yo estoy escribiendo, porque no lo firmo. Bueno, sí que en el diario.es escribo cosas de opinión y de política, o en Infolibre, en general sobre libertad de expresión y ofensa a los sentimientos religiosos, porque es lo que me juzgan todo el rato. Siempre me piden lo mismo, ¿no? Vaya a saber por qué. Pero tenía ganas de escribir, y además porque si hubiera sido un cómic, hubiera sido La balada del norte de Zapico. O sea, para explicar, y encima solo hablo de el contexto en el que nace Perón hasta que muere Perón. Porque yo creo que un movimiento populista, e insisto, yo como decía Laclau, el filósofo postmarxista argentino-inglés, yo no digo populista como insulto, sino como descripción. O sea, el populismo tiene una definición, que ya hablaremos de eso, que él las da y que a mí me parecen muy certeras, de cómo define el populismo, pero realmente lo que se llamó el populismo latinoamericano, que empieza en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no fue una revolución marxista, fue una revolución personalista con un código de clase social, porque eran los campesinos contra los urbanos, Zapata, etcétera, etcétera, que eran personalidades muy fuertes. Se las considera el primer evento del populismo latinoamericano. Sigue con Getulio Vargas y termina teniendo en Perón su gran referente y su gran... el populismo latinoamericano más resiliente, porque todos los demás desaparecieron menos... El movimiento zapatista sigue, pero con una gran clave indigenista, y el peronismo sigue ahí, pero para mí, una vez que muere Perón, termina el peronismo y empieza el posperonismo, porque ya empieza a ser... El peronismo era lo que dijera Perón, porque si yo le pones tu nombre, la tantimo lo que diga yo, ya toma por culo. Ya, cuando yo me muero ya, es una pelea por la etiqueta, es una pelea por la marca, y es una marca que te genera por ahí más del 50% de los votos, el apoyo del 60% de la población argentina, que es la población pobre, y que te permite un acceso al poder. Pero no hay una política garantizada. ¿Y qué vas a hacer? Perón decía justicia social, pero Menem hizo todo lo contrario. Con la bandera de justicia social, Menem hizo neoliberalismo. Lo que pasa es que consiguió convencer a todo el mundo que él tenía la bandera.
Entonces ahora pasa a ser una bandera que el que la coja, Massa venía de la UCD, que era centro derecha, que era liberal, se pasó al peronismo con Menem y era el candidato peronista de las últimas elecciones. Ex ministro de Economía. Ex ministro de Economía. Claro, el ministro de Economía, con la mayor inflación en Argentina y con el 60% de pobres, era la gran opción para luchar contra Milei. Pues apague y vámonos, es que iba a ganar Milei, vamos, de goleada. Que yo creo que ahí se equivocó el peronismo. Mira que es pragmático el peronismo. Lo que pasa es que el peronismo es pragmático, pero como es una lucha de poder entre mogollón de aparatos diferentes, aparato partidario, aparato sindical, agrupaciones sociales, agrupaciones barriales, agrupaciones que tienen que luchar entre todos, a ver quién da más, quién sobrevive, quién no sobrevive, quién tal, pues al final para mí hubo algo casi como darwinista, que se dieron cuenta que todo el arco electoral se había corrido hacia la derecha y entonces pusieron un candidato de derecha, pero se equivocaron, porque justamente el populismo, los movimientos populares, populismo como popular, no como demagogo, coinciden muchas veces, pero no, en realidad se basan en la polarización. Entonces tú, para polarizarte, lo que tienes que hacer es marcarte como totalmente diferente al que tienes enfrente. Y si el que tenías enfrente era neoliberal y era Milei, tú te tendrías que haber marcado como supersocialista estatista, no como... Entonces creo que ahí se la cagó y por eso perdieron, ¿no? Estas son cosas mierdas mías, ¿eh? ¿No? Si leen el libro lo entienden un poco más, ¿eh? Pero por cierto, soy muy fan del peronismo, ¿eh? Me parece, creo que no tenemos otra salida que el peronismo ahora, que el peronismo se ha internacionalizado y que no tenemos otra salida. Y esto, si querés, lo explico ahora o lo explico al final. Te dejo cuando quieras. A ver, le explica a la Cloa que los movimientos populistas tienen que ver con lo siguiente, no son en clave de clase, porque en general suelen venir en sociedades donde está fragmentada el electorado y donde no hay clases sociales tan puras como había en la Europa de la Revolución Industrial, no está tan claro la oligarquía, la burguesía y la clase trabajadora. En el caso de Perón, porque veníamos de la colonia y de la guerra civil, entonces había una clase campesina, una clase neoindustrial que viajaba de la provincia a Buenos Aires, había un conflicto entre la provincia, que era federalista, contra Buenos Aires, que era liberal y unitaria. Había una fragmentación que era previa a la industrialización y a la división en las clases sociales de la revolución industrial, que venía de la independencia y del colonialismo y de las guerras civiles. Y entonces lo que dice la Cloa, que en las sociedades donde están muy fragmentadas, es imposible que ideológicamente tú logres una mayoría. Entonces, la única manera de conseguir una mayoría es mediante la clave populista, que es mediante algo simbólico, que en el fondo no representa nada, que un montón de gente con expectativas no cumplidas diferentes se sientan que sus expectativas no cumplidas están representadas en ese símbolo abstracto. En el caso del peronismo era Perón. Entonces había unos que creían que Perón era la lucha por lo nacional, otros creían que Perón era la revolución, otros creían que Perón era la lucha antiimperialista, otros creían que Perón... Entonces la vida por Perón no era la vida por ese tipo, era la vida por lo que cada uno creía que era Perón. Entonces en las sociedades actuales, donde después del estado de bienestar y por el miedo al comunismo, las democracias liberales elevaron el nivel de... Nunca se repartió más capital que en el siglo XX. O sea, en el siglo XX las clases trabajadoras fuimos elevadas a clase media justamente para que no tengamos la tentación de la revolución comunista y que Stalin nos apoyara y nos cargáramos la democracia liberal. Entonces, como ahora ya no tenemos una conciencia de clase trabajadora, porque en realidad hemos sido elevados hacia clase media, ya por lo que nos sentimos que nuestras expectativas no han sido cumplidas, no son solo por nuestro lugar en la maquinaria capitalista de producción. Ya no es solo porque seamos trabajadores. Algunos son porque son gays, otros son porque son lesbianas, otros son porque son inmigrantes, otros son porque son queers, trans. Entonces, para que todas esas demandas no cumplidas puedan ser identificadas con una sola etiqueta, necesitan de una etiqueta simbólica que no es exactamente de clase. Y por eso ahora lo que está ganando es el populismo de Trump, el populismo de tal. Pero ¿quiénes nos quedamos afuera? Los liberales, la democracia liberal, las izquierdas, el feminismo. Pues otra vez tenemos toda la ultraderecha, que en realidad son sectores reaccionarios, sectores campesinos, sectores proletariados que se sienten defraudados por la izquierda porque la izquierda se ha vuelto urbanita y académica. Todos esos votan a la derecha, pues los que votamos a la izquierda nos hemos quedado también fragmentados, porque hay liberales, de centro liberal, la democracia liberal está en peligro, pero también son gays, lesbianas, queers, trans. Pues claro, ¿cómo hacemos para todos tener una clave y crear una gran mayoría que discuta por eso? Pues lamentablemente solo puede ser a través de símbolos abstractos. Bueno, te anticipaste un poco a la pregunta que venía, y era que Por ahora, pero la realidad cambia, que en 5 años cambia y ya es otra cosa, cuidado, que esto estoy hablando a hoy.
Que en 5 años cambia. Un poco me lo respondiste y es, me hace gracia que en el libro usás términos físicos como la entropía, sí, que la total. entropía es una medida del yo que vengo de ciencia. Sí, la, yo soy la fan de entropía la física. es esa medida del desorden. Exacto. Y el desorden siempre aumenta. Siempre. O sea, así de jorobado es el peronismo que necesitaste Sí. términos no sociológicos, sino Físicos. físicos Sí, para total, poder total. describirlo. Sí, pero porque yo creo que representa realmente lo que es A ver, al final la política es cuando dejamos de ser cazadores-recolectores. Perdón, es que yo todo lo tomo muy desde el punto científico, por eso no es político, es narrativo, ¿no? Casi no es político, es más narrativo que otra cosa. Cuando dejamos de ser cazadores-recolectores, que somos pequeñas sociedades que nos conocemos todos y nos podemos organizar, y viene la revolución agrícola en el Neolítico, y empezamos a organizarnos en las grandes civilizaciones que dejamos de conocernos, lo político empieza a ser a través de lo simbólico o a través de lo ideológico, como le quieras llamar, pero empezamos a organizarnos y a votar a gente que nos represente que no conocemos realmente. Entonces, y esto es física, cuando más partículas hay en un sistema, ese sistema más tiende al caos. Y esa es la segunda ley de la termodinámica de la física, donde en realidad todo sistema físico, puede ser partículas elementales, gases o el universo, siempre va a tender al desorden, porque en realidad el orden es una necesidad humana de ordenar las cosas. Para yo ordenar un gas y que me logre mover una locomotora, no se da naturalmente. Yo tengo que crear todo un dispositivo que necesita más energía. Claro, crear ese dispositivo que se llama locomotora que la energía que necesito realmente para que se mueva la locomotora. Porque siempre el gas va a tender a evadirse, a fugarse y a no crear el movimiento de la locomotora. Y me parece que lo mismo pasa en las democracias, que cuanto más somos, pues toda nuestra energía más se difumina y más difícil es que eso mueva algún tipo de sistema que logre un cambio. Y entonces el peronismo, como es una sociedad fragmentada, una sociedad que se organiza por lo simbólico y no por lo ideológico, al final tiende al caos. Y es lo que a mí más me interesa del peronismo, el caos. A mí lo que más me divierte del peronismo es el caos. Porque sobre todo es un caos gozoso. O sea, para representar el peronismo no hay que ir más lejos que cuando ganó el Mundial Argentina, la gente tirándose de los puentes cuando pasaba el autobús. Eso es el peronismo, es algo que para mí me aterra y por otro lado me fascina. Y digo, yo quiero ser de los que se tira del puente. Que es maravilloso, es irracional pero es festivo. El peronismo tiene una cosa de goce muy loco que no se da, por ejemplo, en la izquierda. Y yo creo que eso es lo que más fascinó a las clases, o que es una característica de las clases, no diría proletarias, porque lo que logró Perón también es coordinar a todas las clases, llamémosle lumpenes, que no son lo que Marx diría el lumpenproletariat, que son los trabajadores que no tienen conciencia de clase y que incluso están fuera del sistema productivo porque ya no tienen ni trabajo. Los barrios de chabolas, etcétera, que sienten como una identificación que los une el rollo de ser peronista, ¿no? De tener el cuadro de Evita y de Perón. Los une contra la burguesía, los une contra la oligarquía, los une contra lo que sea, los chetos, ¿no? Que dirían, o lo que fuera. Y esa gente que está en la miseria más absoluta, que se pone cumbia y se pone a bailar cumbia y se lo goza. Es algo que la izquierda no tenía. La izquierda cuando iba a los barrios proletarios y chabolas era todo de llorar. La izquierda éramos un rollo. Es que íbamos ahí de hoy porque estamos explotados, compañeros, hay que dar la vida por la revolución, Dios es el opio de los pueblos. Y no, los barrios de chabola argentinos eran católicos. ¿Cómo va a pasar el opio de los pueblos? Yo tengo la foto de la Virgen María con la de Evita. ¿Qué me estás contando? Y por eso se entiende Evita. Yo es que entiendo Evita sociológicamente, que es algo que la izquierda no logra entender. Yo que soy de izquierda, insisto, el peronismo es un movimiento nacionalista. Solo que hay que entender que el nacionalismo en el tercer mundo no es lo mismo que el nacionalismo en el primer mundo. Por algo muy claro, las naciones, digamos, esto me lo dijo Frank Nixon, que me dijo, ¿cómo no va a ser más natural el nacionalismo que la conciencia de clase si los Estados-nación se crearon antes que la Revolución Industrial? O sea, esto lo voy a explicar. Cuando se derrumban los grandes imperios y las monarquías y dan origen a los países modernos, fue casi 100 años antes de que la Revolución Industrial, al menos que la Segunda Revolución Industrial, que es el siglo XIX. Fue antes. Entonces, claro, esos países tienen que buscar algo que los una como país. ¿Qué une a España como país? Pues justamente que se casó los reyes católicos entre ellos, porque si no Aragón sería diferente a Castilla. Pues claro, pues entonces todas esas cosas comunes, la tortilla de patata, ¿de qué? Buscan signos comunes que los unan, porque al final en el tablero del mundo tenés que ir a luchar por lo tuyo como país, no puedes ir a luchar como
como barrio, digamos, ¿no? Entonces al final tienes que ir a luchar como país y al final, pues esas son las reglas del mundo, pues entonces pues es la selección de fútbol, la tortilla de patata, las croquetas, el haber pasado una dictadura juntos, al final son esas cosas las que te unen, ¿no? Pero no es lo mismo el nacionalismo en Europa, que Europa viene de los que fueron los grandes imperios coloniales, donde el nacionalismo, por ejemplo, español, lo que reivindica es la edad de oro del imperialismo español, totalmente inventado, porque son anti-extranjeros cuando Carlos V no había nacido ni en España, ni había hablado español, me refiero, Magallanes era portugués, realmente el imperio español se creó gracias a que eran suficientemente listas la monarquía de los Austrias como para sumar a todo el que viniera de afuera y pudiera hacerlos ricos, no les importaba que vinieran de afuera, ¿no? Pero Vox es como, no, porque el español, la raza, el siglo de oro, que es todo un constructo posterior y falso que se ha creado de lo que fue el imperio. Queremos volver a ser imperio. Y en cambio las naciones en el tercer mundo se crearon nos hemos independizado de los imperios. Con lo cual el nacionalismo en el tercer mundo, en Argentina por ejemplo, era un nacionalismo a construir. No podía estar basado en un pasado porque en el pasado éramos España, entonces tenía que ser a construir. Entonces es un nacionalismo que no es racista, porque todo inmigrante que venga a construir está guay que venga, porque somos pocos, hay mucho territorio y hay que ocuparlo, entonces que vengan todos. Y entonces esa es la clave para entender el peronismo. Perón era un militar nacionalista y conservador, pero era nacionalista del tercer mundo, entonces era antiimperialista. Él, para poder quitar la dependencia que tenía Argentina de Inglaterra económicamente, porque esto hay que saberlo, cuando los países de Sudamérica se independizan de España, estaban en plena guerra napoleónica aquí, o sea, estaba acá en las invasiones napoleónicas, en plena guerra. Al principio, los países sudamericanos de lo que eran los virreinatos no se quieren independizar de España, lo que no quieren es pagar impuestos a Francia. Y de hecho había un plan de los liberales de Cádiz de hacer un gran federalismo entre lo que son ahora las autonomías de la península ibérica y lo que eran las colonias en América. De hecho, dicen que hay un plan de Bolívar y San Martín Sí. de hablar con Fernando VII para proponerle eso que Fernando VII rechaza. En realidad ellos querían hacer una provincia federal y republicana, porque todos venían en realidad de ver la Revolución Francesa, Americana, y estaban flipados con eso. Cuando ven que vuelve el Mastuerzo, que diría Nieves con Costrina, que viene el Mastuerzo, se carga la pepa y 4 subnormales salen a decir viva las cadenas, dicen, oh. De hecho, hay un gran mito en Argentina que se dice que la bandera celeste y blanca es porque Belgrano vio el cielo, las nubes. No, era por la bandera borbónica. Era por la bandera borbónica contra la invasión francesa. Cuando ven que vuelve este subnormal, que ya no van a poder hacer el gran federalismo entre los virreinatos y tal, dicen, pues nos independizamos. ¿Para qué le vamos a pagar impuestos a este gilipollas? Nos independizamos. Y a partir de ahí tienen que construir un nuevo país. Y ese nuevo país, entonces el nacionalismo no es imperial, es antiimperial. Pero para construir ese nuevo país lo que hacen es venderle el alma al diablo, porque le venden el alma económica al enemigo del imperio español, que era Inglaterra. Y entonces lo que hacen es dejarle toda la explotación a Inglaterra. Inglaterra tenía de Argentina. Lenin, cuando escribe su libro sobre el imperialismo y el neoimperialismo, pone como ejemplo del neoimperialismo la relación de Inglaterra con Argentina. Porque los ferrocarriles eran ingleses y los habían hecho los ingleses, los frigoríficos los habían hecho los ingleses, todos los campos en la Patagonia lo tenían los ingleses tenían Argentina como su lugar de materias primas, donde lo que hacían era tener las vacas, matarlas, congelarlas porque son los frigoríficos, pagar 2 duros, llevarlos en tren que eran de ellos a la aduana, tenían la aduana comprada, la llevaban de ahí a Inglaterra, con eso hacían la carne, la ropa, los bolsos y se lo vendían a Argentina más caro como producto manufacturado. Entonces Argentina se mantenía en un estado de semiesclavitud y básicamente Perón triunfó porque para desenganchar a Argentina de esa relación económica con Inglaterra unió a la ultraderecha nacionalista que era antiliberal y veía en Inglaterra no el peligro de que tuviera la economía argentina, sino que eran unos putos degenerados protestantes liberales de la democracia y toda esta mierda, vaya diablos, ¿no? Entonces, con la izquierda antiimperialista que lo que quería era hacer la revolución argentina, y Perón hizo un gran frente de coalición para poder desenganchar a Argentina e Inglaterra. Una vez que lo consigue, la oligarquía en Argentina era tan imbécil que en vez de darse cuenta que le convenía, porque Perón el plan que tenía era que los trabajadores... Perón va a la sociedad rural y a la Cámara de Comercio, donde son las grandes oligarquías argentinas, y les dice, yo no estoy en contra del capital, yo lo que quiero es protegerlo. Y las grandes masas argentinas, el 70% del país está tan explotado,
que si nosotros esto lo dejamos seguir así, aquí va a aprender el comunismo y esta gente va a agarrar las armas y va a querer todo el pastel. Pero si nosotros le damos una porción más grande del pastel y los convertimos en clase media, se van a convertir en consumidores, vamos a tener una industria local, vamos a tener consumo interno y nadie quiere perder su nivel de clase media por hacer una revolución social y dar la vida por algo cuando ya tiene un buen nivel de vida. O sea, el tipo era muy sensato y en el fondo hizo lo mismo que hizo Roosevelt en Estados Unidos, lo mismo que hizo Keynes, era anticomunista, lo que no quería es que prendiera el comunismo en Argentina, pero era nacionalista y quería desprender a Inglaterra de Argentina. Y las élites, lo que le jodió de Perón no es que fuera populista, no es que estuviera con Evita y que tuviera esa vena autoritaria, lo que le jodió es que le diera 8 horas de trabajo a los trabajadores, lo que le jodió era lo que tenía, lo que tuvo de bueno Perón y por lo que se ganó las masas, no lo que tenía de malo Perón, lo que tenía de malo Perón no le molestaba porque habían financiado todos los golpes de Estado que habían sido igual de militares, reaccionarios y conservadores, digamos. Lo que le jodió fue eso, y a Perón no le quedó otra que apoyarse en las masas porque no consiguió ese pacto entre clases sociales que buscaba. Pero sí evitó una revolución comunista en Argentina, porque le evitó, porque al final el proletariado se hizo peronista y no se hizo comunista. Con lo cual tampoco está tan mal, viendo cómo terminó Cuba, la verdad que decís, oye, pobre Cuba ahora está más pobre que pa' qué, entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Yo creo que de verdad que las clases empresariales y todo en Argentina le tendrían que hacer una estatua a Perón, no solo las clases proletarias, porque logró... También la gran paradoja de Perón fue que como Perón le dio buen nivel de vida a los trabajadores, 8 horas de trabajo, el voto a la mujer, separó Iglesia y Estado, hizo todas estas cosas, pero él no era de izquierda, él era un militar conservador nacionalista, pero nacionalista del tercer mundo, era más parecido al movimiento de liberación nacional argelino que a cualquier cosa europea, digamos. Entonces, cuando el tipo logra hacer todo eso, se convierte en el gran enemigo de las élites y de las oligarquías y en el gran ídolo de las clases populares. Porque las clases populares le venían los representantes del PC o los representantes de los sindicatos trotskistas o el sindicato socialista y le decían que la religión es el opio de los pueblos y los pobres y los trabajadores argentinos pues son católicos. Les decían que había que dar la vida por la revolución del proletariado internacional. A mí déjame del proletariado internacional, que yo soy argentino, tomo mate y me gusta mi poncho gaucho, ¿no? Y este le decía, no, tú puedes ser argentino, tú puedes tomar mate, tú puedes ser católico, judío, lo que sea, y que también puedes ser peronista. De hecho, puedes ser de derecha y peronista y puedes ser de izquierda y peronista. Y entonces el tipo consiguió el movimiento más inclusivo de la puta historia. Por eso digo que es como la mecánica cuántica, es como el peronismo, es como el gato de Schrödinger. Se puede ser, se puede ser de todo y ser peronista, se puede estar y no estar. Inventó la fórmula mágica para conseguir una mayoría. Una mayoría. Tanto que el que ahora tiene la receta y logra la bandera puede ser neoliberal, puede ser estatista, puede ser corrupto, puede ser puro y santo, puede ser lo que sea, porque mientras tenga la bandera tiene el apoyo de un casi 60% de la población. Y para ilustrar, tomé nota de la cantidad de organizaciones que había, son impresionantes. Yo les voy a leer algunas para que vean el mare magnum que había ahí de organizaciones políticas, militares, sindicales. Y ahora cuento por qué, claro. Que eso les voy a listar algunas, porque aparte es gracioso porque algunas hasta se repiten. La JP, la Juventud Peronista, la JP Lealtad, las Fuerzas Argentinas de Liberación, la FAL, la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP 22, Comando de Organización, CGT, CGT Auténtica, CGT Negra, CGT de los Argentinos, Descamisados Uturú. Sigue. No, bueno, yo me llegué a hacer unos mapas con todas las organizaciones. A mí no me dio tiempo porque necesito y no las publiqué porque me quedaron muchas fuera y digo, una segunda edición cuando logre tenerlas todas. Pero lo que hay que explicar que también el gran triunfo del peronismo es el mismo que el cristianismo, el catolicismo. Digamos, Jesús sí existió. Yo soy ateo, toda ateidad, pido perdón a los que crean, pero como todavía no tengo pruebas de que haya existido, o se lo haya inventado San Pablo el Romano. Esas son conspiranoias mías, ¿eh? Eso es otra charla, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, o el griego, sí, el culto, San Pablo, digo, el culto, sí, el griego, que no sabemos todavía, pero supongamos que sí. El catolicismo triunfó por sus apenas 100 años de persecución del Imperio Romano que los empalaba vivos y tal. Porque no hay nada que venda más a nivel global. Inventó el victimismo como etiqueta de venta mundial, digamos, ¿no? Y el peronismo pasa algo igual. La gente, claro que las masas populares seguían a Perón. Pero el problema de Perón es que como no se enfrentó a las élites creyeron que se enfrentaban a ellas, cuando en realidad Perón estaba protegiéndolas de una revolución, que él sabía que una revolución era una guerra civil. A veces nos olvidamos desde la izquierda que cuando la gente habla de la revolución románticamente, la revolución es una guerra, y la guerra es matar gente, y la guerra implica matar también a tu primo si está en el bando contrario, que
Vamos, que yo siempre digo lo mismo, yo soy asmático y no quiero vivir una revolución porque levanta mucho polvo, ¿no? Yo prefiero, yo prefiero ser socialdemócrata blandengue y ir por... Yo soy un tibio reformista, ¿no? Pero la revolución era eso, el tipo quería evitar eso. Y resulta que, claro, como las oligarquías no lo entendieron y vieron que le estaba dando demasiado poder, según textuales palabras de la oligarquía argentina, que era muy racista, le estaba dando demasiado poder a los negros. Los negros eran los pobres. En Argentina es tan racista las oligarquías que se les llama negro a los pobres, aunque sean hijos de polaco y sean rubios, ¿no? Y se dice una cosa terrible que es, si eres pobre, de los barrios de Chabola, se dice, no, es negro. Y le decís, pero si es rubio. Y te dicen, no, es que es negro de acá. ¿O no? Sí, eso se dice, te juro. Eso es cultura oligárquica y burguesa argentina, ¿no? Y Perón era nieto de indígenas, que es algo que no cuenta nadie, que para mí me parece fundamental. Su abuelo era el cacique Irineo Sosa, que era un gran cacique patagón de los indios Aoniquenc. Entonces, es verdad que él se fascinó con Mussolini, pero no con la vena fascista de Mussolini, sino con el tema del líder carismático que maneja grandes masas. Porque él en el fondo era mestizo, entonces él nunca hubiera hecho un nacionalismo racial. Y él por eso pegó tanto en los barrios más pobres y bajos, porque eran los mestizos. A veces en Argentina creemos que no hay negros, sí hay, lo que pasa es que en Argentina han follado con blancos y el afro está mezclado. Por eso yo tengo cosa italiana yo soy de los colonos, o sea, hijo de italianos y españoles, pero tú ves a los barrios de Chabola y tienen tanto europeo como indígena o tanto europeo como afro, ¿no? Y él pegó en esa gente, entre otras cosas, porque él también sabía cómo manejarse con otra gente, porque él venía, su abuelo era cacique. Y claro, el tipo supo comunicarse con esa gente y la oligarquía fue tan heavy que le hizo un golpe de Estado en el año 55, después de que se muriera Evita, que fue terrible, porque la Marina bombardeó la Plaza de Mayo con toda la gente que estaba por ahí. O sea, los propios aviones del ejército argentino para derrocar a Perón bombardearon la Plaza de Mayo. Perón se salvó, destruyeron la Casa Rosada, pero es que también mataron como a 300 personas que caminaban por ahí, a un trolebús con niños que iban al colegio. Entonces, así era el odio que tenían a Perón, no por Perón, que al final era un militar nacionalista conservador y populista y demagogo también, sino que por los que seguían a Perón, o sea, porque los que les daba asco eran los pobres que seguían a Perón. El querer matar a Perón, que Perón huyó del país, y la persecución durante 18 años de todo lo que representaba el peronismo, y todo, hasta este símbolo que significaba Perón vuelve, estaba prohibido, ibas preso, los llevaban presos, los torturaban a los peronistas. Eso es lo que afianzó al peronismo más que nunca, porque la persecución es lo que hizo que eso Si lo hubieran dejado es que por ahí Perón terminaba decadente, gagá, traicionando a los suyos, los pobres diciendo, pues este hijo de puta, ahora ha privatizado todo porque ya no le da el modelo económico. Pero como lo persiguieron durante 18 años y persiguieron a todo aquel que se dijera peronista y que tuviera una foto de Evita en los barrios pobres, pero con racias, con tanques, o sea, una cosa terrible, y fusilándolos abiertamente. Pues entonces toda una generación que nació en los 60, que no había conocido a Perón, no había visto que Perón era un general conservador y nacionalista, lo que había visto es que para sus padres burgueses era el diablo, pero cuando iban a los barrios de Chabolas, Perón era Dios, y que los militares más obtusos, reaccionarios y nazis odiaban al peronismo y odiaban a Perón, y estos estaban fascinados con el Che Guevara, dijeron, pues si los fascistas odian a Perón, es que Perón es de izquierda. No, Perón no era de izquierda, es que Perón no lo entendieron los suyos, pero Perón no era de izquierda. Y entonces lo dice mucho Gillespie, un gran periodista y historiador británico que escribió un libro sobre la historia de la izquierda peronista que se llama Soldados de Perón, que dice, lo que fundó la izquierda peronista revolucionaria no fue jóvenes que hubieran vivido en la época de Perón, fue jóvenes que vivieron el fascismo del antiperonismo. Entonces, justamente por la represión antiperonista se creyeron que Perón era algo que no era. Y cuando Perón desde España los utilizó para que ellos atentaran, hicieran operativos de comandos guerrilleros contra los gobiernos militares que lo prohibían a Perón, cayeron esos gobiernos militares y Perón volvió. Perón demostró lo que era. Perón ni quería la revolución, ni era de izquierda, y después de usarlo lo que hizo fue dejar que la AAA los fuera matando porque realmente le eran muy incómodos a Perón. Y por eso la izquierda peronista es más de Evita que de Perón, porque Evita se murió antes y no llegó tampoco a vivir ningún tipo de traición con la izquierda peronista, ¿no? Porque ya estaba muerta cuando se creó la izquierda peronista, ¿no? Y ahí con lo que estás diciendo, el famoso...
el peronismo es muy de fechas Sí, total, de santoral, sí. ¿no? Que tienen, Total. Y de personajes, yo soy fan de los y dos de personajes. ellas son el 17 de octubre, Sí, del que sí, hablamos total. después, y ahora que estás diciendo, Sí. cuando Perón vuelve en su tercer gobierno, Sí. que dice a la iglesia, a la izquierda le dice hasta luego, Sí. ese 1 de mayo, Sí. en el que se que se va rompe, que Montonero, sí. le gritan hasta cornudo Sí, 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 a total. Perón, se Sí. fastidia. Sí, sí, es terrible porque el Perón utiliza la izquierda peronista, pero es entendible. Perón siempre dijo que él no era comunista, que él no quería la revolución, que él quería un país independiente, antiimperialista y tal. Utiliza la izquierda peronista, pero la izquierda peronista también lo utiliza a él. La izquierda peronista, los montoneros no aguantaban a Perón. Lo que pasa es que Perón estaba viejo, no eran tontos, Firmenich y los demás no eran tontos. Sabían que Perón, si estaba acá con Franco, no es porque fuera muy revolucionario que digamos, pero sabían que el pueblo peronista, una vez que se muriera Perón, iba a haber una batalla de quién se quedaba con la marca peronista. Y había ya textos, ya desde Trotsky, a ver, lo mataron antes, pero Trotsky ya había dicho que en los países que se están intentando independizar del imperialismo, los movimientos de izquierda revolucionaria deberían infiltrarse en los movimientos nacionales. Porque los movimientos nacionales antiimperialistas iban a llevar a que esos países se independizaran del imperialismo. Pero una vez que se independizaran del imperialismo, la infiltración trotskista los llevaría a ese pueblo hacia la revolución marxista. Nunca pasó, pero en los 30 parecía posible. Y entonces una de las... No es tan relevante, pero es verdad que una parte importante de la izquierda peronista tiene que ver con el entrismo trotskista. Y también con la gente defraudada del Partido Comunista. Yo soy muy fan de Rodolfo Puiggrós, que es el gran historiador argentino marxista, que él venía del Partido Comunista, era del PC, el de los pocos historiadores marxistas que hay en Argentina, que lo que le pasó es que en la Segunda Guerra Mundial termina siendo echado del Partido Comunista y él termina ingresando en el partido, no ingresa en el Partido Peronista porque él forma un grupo de izquierda marxista paralelo, pero justifica el peronismo y es el que le da la base intelectual al peronismo de izquierda. Y es por lo siguiente, porque él dice que el partido, claro, estamos en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, donde Stalin con la Unión Soviética se hacen parte de los aliados. Inglaterra era la que tenía toda la industria argentina y tenía a todos los trabajadores en regímenes de explotación de más de 10 horas de trabajo. Las casas, los barrios eran de la propia industria británica y le cobraba a los propios trabajadores el alquiler de las tierras para tener sus barrios de chabola, es decir, no le quedaban nada de las tiendas de comida de esos barrios, eran también de las propias empresas británicas. El Banco de la Nación Argentina era de capital británico, o sea, el Banco Nación, es decir, o sea, era ese rollo, ¿no? ¿Qué pasa? Que como la Unión Soviética negocia con los aliados contra el eje nazifascista, todos los trabajadores y trabajadoras argentinas quieren hacer manifestaciones y huelgas para pedir las 8 horas de trabajo, bueno, los derechos básicos que se pedían, que no eran nada revolucionarios, eran derechos sostenidos incluso por el socialismo, ni siquiera por el Partido Comunista de final del siglo XIX. ¿Qué pasa? Que como el Partido Comunista recibía órdenes de la Unión Soviética, les dice que no, que los trabajadores argentinos no pueden parar la industria británica porque es el esfuerzo de guerra de los británicos para luchar contra el eje nazifascista. Por lo tanto, el Partido Comunista estaba totalmente en contra de cualquier huelga, manifestación de 8 horas de trabajo, de lo que fuera en Argentina. Y entonces este tipo, Rodolfo Puiggrós, pues se hace comunista disidente y ve lo que está haciendo lo está haciendo Stalin en la Unión Soviética y dice, yo soy marxista, no tengo nada que ver con este subnormal que está matando gente a lo loco. Y se hace a un lado. Y cuando ve que Perón empieza a dar todas esas cosas que la izquierda no quiere dar, él dice, yo no soy peronista, no me voy a hacer peronista, pero entiendo al peronismo. Porque de alguna manera Perón, desde un punto de vista nacionalista, antiimperialista, les está dando lo que la izquierda, por una situación global de la Segunda Guerra Mundial, no les quiere dar. Y entonces él considera que un paso previo a una conciencia de clase en Argentina que sea más global, más tal, y que pueda hacer una revolución, es primero pasar por la independencia nacional que propone Perón. Y por eso el tipo termina no siendo peronista, pero dando la justificación que le servirá 20 años después a la izquierda peronista. Quiero que hablemos un Es poco... complejo, pero se va entendiendo, ¿no? Quiero, para relajar un poco, Sí. quiero que hablemos un poco hay un personaje que le da Sí. mito y le da Sí. glamour, si se quiere, al Sí. peronismo, que es Evita. Sí, Entonces, claro, parte yo soy de muy fan de ese Evita. glamour Sí. probablemente venga de su gira por Europa, en el que Sí. salió a hacer negocios, Y salió acá a hizo buscar, el saludo, saludo fascista y todo, de Evita, pero yo la quiero igual. salió a- Yo es como mi abuelo, que era facha, pero lo quiero. Era buena gente igual. Evita no era facha, por cierto. Evita viene a Europa a buscar, a
¿Dónde colocar los productos argentinos? Exacto, tal cual, sí. Bueno, Evita que contar algo que no lo conté porque no terminé de poder confirmarlo, pero tenía dos fuentes que sí, pero otras que no lo tenía todo confirmado. Evita, antes de Perón, su pareja parece que era un sindicalista anarquista argentino que es en la época de Uriburu, con Polo Lugones, que inventó la picana, que es el elemento de tortura para dar electricidad, que él es, por una manifestación de las 8 horas, es metido preso y se lo carga la policía en la sala de tortura, o sea, en la sesión de tortura se lo cargan. Con Evita, recién llegada a Buenos Aires, de un barrio pobrísimo de Junín de los Andes, también criada enfrente de la reserva de los indios mapuches, otra que era de familia pobre, de toda pobreza, cuando su padre era el terrateniente que no la quiso reconocer, con la señora de la limpieza que no los quiso reconocer, por eso su odio hacia la oligarquía y todo esto, pero ella realmente sí que tenía una... No es como se cree que ella era... que se hizo famosa por Perón, ella tenía mucho más conciencia de izquierda que Perón, o sea, ella no solo su pareja había sido anarquista, sindicalista, que se lo cargan en la sala de torturas, sino que ella crea el sindicato de actrices y actores de radioteatro en Argentina y se convierte en la primera sindicalista antes de salir con Perón y antes de conocerlo, si ella era muy del socialismo y tal. Lo que pasa es que ella venía de familia muy pobre y al ser famosa, ella es famosa más que Perón al principio, o sea, ella se convierte en la gran estrella de la radio argentina por interpretar todas las noches a las grandes mujeres de la historia. Hipatia, o sea, estamos hablando de que... Y ella luego terminará siendo... Y como persona pobre que de pronto triunfa y se convierte en una estrella, en esa época que las estrellas de la radio eran como las grandes estrellas de Hollywood, normal que lo que quería era tener el Gucci, y eso es algo que la izquierda de clase media no entendemos, ¿no? Es como de... Pero ¿cómo si estás contra la oligarquía y todo y ahora te gusta tener el Mercedes-Benz, ¿no?, descapotable con el bolso de Gucci? Y yo lo veo, por ejemplo, en los reggaetoneros y en los traperos y en... Por ejemplo, no sé si alguno conoce a Elegante... que es un trapero reggaetonero cumbiero argentino que viene de barrio de Chabola, que el tipo apenas triunfó por un tema que hizo con Bizarrap, pero aparte todas las canciones molan todo. El tío, pues claro, pues se compró una casa de puta madre, un descapotable, anda con ropa de marca. El pobre de toda pobreza no quiere la liberación del proletariado internacional. Esas son mierdas de los que tenemos que comer cada día. El pobre de toda pobreza, cuando tiene pasta, quiere lo que tienen todo lo que tienen pasta. Y eso es totalmente entendible y justificable. Y Evita a mí me parece entrañable, porque me parece, con todas sus contradicciones, me parece una historia preciosa, porque encima muere de cáncer. Cuenta Tomás Eloy Martínez que no quiso hacer el tratamiento de paliativos del dolor de cáncer porque sabía que le iban a embalsamar y ya se estaba pensando en que no se le arruinara el cuerpo para ser embalsamada. Y eso es muy de estrella de estrella de Hollywood de su época, ¿no? Es como antes guapa que sencilla, ¿no? Antes guapa que sin dolor. Y a mí me parece entrañable, te lo juro. Y luego la historia con sus tiene... contradicciones chungas también, pero... Y luego que tiene más, tal vez tenga más, sí, o igual de historia ya de cadáver que de... ¡Guau! Que eso es acojonante. Sí, es impresionante. La historia del cadáver, que la cuenta muy bien Tomás Eloy Martínez en Santa Evita, pero también os recomiendo en televisión española La Carta, el documental Evita, la tumba inquieta o la tumba sin descanso, poner Evita y os sale. ¿Qué es lo que pasó con el cuerpo? Perón, claro, ya se lo dice a ella que la va a embalsamar. Esto lo cuento en el libro, porque el libro es como el sálvame del peronismo. Cuento estas mierdas, no toda la mierda que les conté antes medio política, de todo eso no lo cuento. Yo cuento estas cosas interesantes. El que se drogaba, el que follaba con con el otro, la chicha buena, ¿no? lo que hay que saber. El cuerpo Evita la embalsama cuando se está muriendo Perón. Y yo me pregunto algo en el libro, que no tengo ningún dato exactamente porque ella murió de cáncer de útero, pero es que la primera mujer de Perón, Potota, que era profesora de inglés y de inglés creo, y de música de escuelas primarias, curiosamente fue del Partido Radical, pero antes venía del Partido Socialista. Por eso digo que Perón tampoco es que era un facha, como se lo cree, era un tío curioso. Era un nacionalista conservador, pero con nacionalismo popular se le llama, porque al final es nacionalismo, pero de los pobres, digamos, que eso en Latinoamérica se dio mucho. Getúlio Vargas es otro ejemplo en Brasil también. Que son anticomunistas, pero no son fascistas en el sentido europeo, ¿no? Es como una cosa muy, muy curiosa. Es un fenómeno que se dio ahí, digamos, ¿no? Y resulta que el cuerpo de Evita, bueno, él decide embalsamarla porque yo creo que ya él con todas las masas populares se le va un poco la olla y ya sale con las sombreras y los sombreros y en los descapotables con el pueblo y toda Argentina con propaganda de Perón y Evita. Llegó un momento que la propaganda era tan asfixiante que el mismo Atahualpa Yupanqui, que soy fan y que era del Partido Comunista, los comunistas eran el peor enemigo porque eran la gran competencia. Entonces Atahualpa Yupanqui lo agarra la policía y le rompe las manos. Le dice, ¿tú con qué mano tocas la guitarra? Por eso aquí cuento lo bueno y lo malo, que acá parece que estoy súper a favor y luego cuento lo malo también.
Atahualpa Yupanqui, que yo soy súper fan, él se hace del Partido Comunista y entonces lo agarran porque era muy... El tipo contaba canciones sociales y tal, en los años 40, justo con el primer gobierno de Perón. Lo agarra la policía y le dice, comunista de mierda, ¿eres diestro o zurdo? Y él dice, soy diestro. Y entonces le agarran la mano derecha y se la rompen a palazos. Y siempre contaba Atahualpa Yupanqui que eran tan brutos la policía que no sabía que los guitarristas diestros la mano que más usan es la izquierda, ¿no? Porque es la que utilizan para esto. Con lo cual pudo seguir tocando, ¿no? Y él aborrecía del peronismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, resulta que ellos ya saben que Evita se va a morir y para que sea la gran ídola del pueblo argentino deciden embalsamarla. Y va el doctor catalán Pedro Ara, que era el gran especialista en embalsamamiento humano, que yo no sé con quién habría practicado, porque ¿cómo practica? Dibujo, bueno, pues voy a pagar unos bocetos, ¿no? Pero digo, soy embalsamador de seres humanos, ¿con quién practico? Currículum. A ver, mostrame tu book. Mira qué bien me quedó Stalin, mira Lenin, qué cosa más fina, ¿no? ¿Cómo que hace? Pero es verdad que en ese momento embalsamaban a todos, a Stalin, a Lenin, a todo el puto Dios. Se puso de moda como el embalsamamiento de grandes figuras, ¿no? Y entonces la embalsaman y mi gran pregunta es, ella murió de cáncer de útero. Potota, la primera mujer de Perón también. Y una amiga doctora me dijo, a ver qué cáncer de útero era. No sea cosa que se les haya contagiado Perón con la clamidia, ¿no? Dice, porque en esa época no se sabía, pero sí, dos mujeres de él. Y digo, a ver si él... por amar se cargó a sus dos mujeres, me pareció una contradicción tan peronista, me pareció preciosa, vamos. Pero bueno, es una pedrada mía que no lo puse ahí, la entropía. Lo insinúo, pero no lo termino de decir porque no tengo la prueba de qué cáncer de útero exacto era, ¿no? La cuestión es que ella le embalsaman, pero justo viene el golpe de Estado, la bombardeó la Plaza de Mayo, que muere un montón de gente inocente que estaba por ahí yendo a trabajar, terrible. Mucha gente se hizo peronista por ver esa masacre. Y esto pasó mucho, lo cuenta Rodolfo Walsh, gente que era antiperonista que al ver cómo el ejército bombardea la Plaza de Mayo solo para derrocar a Perón y mata a niños inocentes que iban al colegio, termina volviéndose no peronista, sino antiperonista, por así decirlo, ¿no? O sea que por más que odiaban a Perón por todo su populismo y su cosa así de la propaganda y toda esa vena autoritaria que obviamente tenía, lo prefieren a este que a los otros que bombardean trolebuses con niños. Pero resulta que se muere Evita, él la embalsama y justo viene el golpe de Estado. Entonces, el golpe de Estado que viene, que se llamó la Libertadora, o sea que lo de Ayuso ya lo habían inventado los militares argentinos, lo de llamarse, poner la libertad cuando haces un golpe de Estado. Bueno, Ayuso no ha hecho golpe de Estado, hay que la ha votado la mayoría, la verdad que... De momento, y si la mitad de mis conciudadanos de Madrid son gilipollas, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Y entonces, claro, ¿qué hacen? Ellos dicen, no, pero si el cadáver de Evita va a hacer que esto haya miles y miles de pobres que vengan a rendirle culto. Entonces tenemos que desaparecer el cuerpo. Bueno, y dicen, ¿pero dónde lo pone? ¿Dónde lo ocultamos? No sabían dónde ocultarlo. Entonces se lo dan a un general que se llamaba Moori Koning, tenía un apellido holandés, para que él lo custodie. Y él se lo llevaba en un camión guardado en una caja de madera que era de instrumentos militares de radiofonía. Lo tiene guardado ahí y lo va moviendo de aquí para allá sin que nadie se entere. Pero él se empieza como a fascinar con el cuerpo y a enamorar y empieza a pedir estar solo con ella en el camión y cuando se van todos lo abre y lo acaricia y le toca los pechos y toda una movida así. Y además que cada vez que estacionaban el camión en un lado, a la mañana siguiente aparecían cuadros de Evita con velitas de Santa Evita, te recordamos, porque la resistencia peronista tenía, claro, había muchos conscriptos de la mili y todo que eran peronistas, entonces sabían el dato y lo iban informando y todo. Y lo que antes hablaba de por qué hay tantas organizaciones peronistas, al prohibirlo 18 años, no hubo un partido político que dijera esto es peronista. Cada uno en la clandestinidad armaba su propio formación peronista, sin contacto con el otro, porque te agarraban y te fusilaban. Entonces, en este barrio hacían el Partido Obrero Peronista Marxista Post-Trotskista, ¿no? El otro hacía nacionalista, nazi, marxista, peronista. El otro hacía el fomento, y todo clandestino y en secreto. Entonces, cuando vuelve Perón, se encuentra que hay 78.000 millones de formaciones peronistas que nadie las controló, nadie les dio su aprobación, que no es un partido. El peronismo no es un partido, es como una constelación de formaciones que en los barrios Chabola, aún hoy, yo digo, con 4 nos juntamos y decimos, hacemos... no, la unidad básica Evita vive del barrio de Chabola número 44 de Retiro y lo hacemos, ya está, no pasa nada y luego vamos a la marcha con el bombo pero y eso es peronismo, que eso es lo que tiene de guay. Entonces, así de claro, complejo es así y así de espontáneo, por eso digo que es muy gozoso y muy festivo y tiene mucho que ver con cómo se festejó el mundial en Argentina, de la gente colgada del obelisco, loco, es muy así, ¿no? Que a mí eso me da entre terror y ternura, es una cosa que me...
Porque es muy peligroso, porque esos mismos te agarra un Hitler y te matan a todos los judíos, digamos, ¿no? Pero es verdad, entiendo la fascinación de la izquierda revolucionaria porque esos mismos te hacen una revolución. Esos mismos los agarras, te los llevas ahí a... vamos, la Revolución Francesa se queda en nada, se queda en una tontería. Lo que pasa es que por suerte el pueblo argentino es más de festejar los goles que de agarrar las armas, ¿no? Eso creo que hay que agradecerlo mucho también, ¿no? Pero bueno, la cuestión, a todo esto venía, entonces se enamora el tío, pero entonces cuando ve que la resistencia peronista sabe dónde todo el rato dónde está el cadáver, se lo da a custodiar a uno de sus segundos, ¿no? Decide, no le dice a su mujer que estaba embarazada, vivía en una casa y lo guarda en el altillo, donde tienen las cosas, y lo guarda ahí. Pero el tipo se empieza a fascinar, era la mujer más famosa de Argentina, embalsamada como si estuviera viva. Y el tipo empieza a ir cada noche, o sea, cada noche a follar con el cadáver, básicamente, ¿no? Y la mujer... Así no lo decís en el libro. No, no porque no tengo pruebas, pero... No tengo pruebas, pero iba todas las noches. Hacía visitas. Hacía visitas. Y entonces un día él se va... Claro, y todo relató porque no querían que la resistencia peronista, que era clandestina y que era espontánea y que había en cada barrio unos diferentes, supiera dónde estaba el cadáver. Y entonces un día él se va a trabajar, a hacer su guardia, y su mujer dice, ¿qué hace todas las noches yendo al altillo? La mujer embarazada. Entonces sube con una linterna a ver qué hay en el altillo. Y él justo, como se había olvidado algo, vuelve a casa, escucha ruidos en el altillo, cree que es la resistencia peronista que ha descubierto dónde está el cadáver de Evita, entra a los tiros y se carga a su propia mujer embarazada. Y la maldición del cuerpo de Evita ha seguido, eso que cuento todo el periplo, vamos, ha seguido, y después termina, os ahorro muchos datos, termina aquí en Puerta de Hierro, Perón en decadencia total, casado con Isabelita, que sigue viva, que era una fascista importante, con López Rega, que era el brujo, que era la mano derecha de Isabelita y que termina siendo el secretario de Perón, y que era un flipado de lo paranormal, que era de la secta Umbanda, una secta brasileña, y era de la logia masónica, pero de masones de los malos, masónica PDUE, que eran los que le lavaban dinero al Vaticano. Que yo creo que Perón se junta con él porque Perón cree que él le va a hacer amigarse de nuevo con el Vaticano después de que lo excomulgaran por separar Iglesia y Estado. Yo creo que esa es mi teoría, pero no la pongo del todo porque no, o sea, son teorías mías, ¿no? De por qué se junta con este subnormal, que es de la logia PDUE. Pues resulta que que era brujo de la secta Umbanda, mientras Perón abajo en la casa de Puerta de Hierro redactaba cartas a la militancia argentina donde les decía a los de derecha, compañeros, no hay que dejar que los bolcheviques tomen el movimiento, y a los de izquierda, compañeros, el peronismo es el movimiento revolucionario por excelencia. Esas cosas que hacía Perón y que era lo que hacen todos los políticos, insisto, que todos lo hacen todos, solo que el más exagerado, porque como buen argentino era exagerado. Mientras tanto, el brujo López Rega, sin que se enterara Perón, hacía entrar a Isabelita a la habitación donde le habían devuelto el cuerpo a Perón, el cuerpo de Evita embalsamado, y él lo tenía en una habitación de huéspedes, la acostaba a Isabelita al lado del cuerpo embalsamado de Evita y él hacía pases mágicos para pasarle el carisma, que nunca lo logró. Nunca, no. Ahí se comprueba que lo paranormal no... Stoiker, tienes que saberlo, no funciona así la física, no funciona. Isabelita, vecina de Madrid, ¿no? Vecina de Madrid. Vecina de Madrid y culpable del asesinato de un mogollón de personas. Porque López Rega es el que luego termina armando la AAA, la Asociación Anticomunista Argentina, que es la que sale a matar a la izquierda peronista porque, según el relato de ellos, los bolcheviques le habían infiltrado el movimiento. Todavía el sector de la izquierda peronista sigue diciendo que Perón estaba viejo y que esto había sido una cosa de López Rega con Isabelita sin que él se enterara. Yo dudo mucho que el mayor mente política, el mayor animal político de la historia argentina, con esa lucidez que tenía, no lo supiera. Yo creo que él hizo un poco en plan Felipe González con el GAL, que dijo, mira, estos quieren la revolución social, se han entrenado en Cuba, los montoneros, que era la izquierda peronista revolucionaria, se han entrenado en Cuba, yo los dejé estar porque los necesitaba para que lucharan con la dictadura que había en ese momento, que era la anterior a Videla, para que yo volviera, pero ahora que estoy aquí, yo quiero hacer una democracia liberal y no necesito a estos armados haciendo la revolución. Pues yo me hago el tonto y que se los vayan puliendo un poco, ¿no? O sea que vamos, que lo entiendo también, ¿eh? Y también entiendo a Montoneros, porque dicen, este viejo hijo de puta nos usó, nos asiró a Madrid, nos decía que nosotros éramos los que íbamos a heredar el movimiento, la juventud y tal, y luego cuando vuelve nos manda la triple a matarnos. O sea que se entiende. Yo de hecho el otro día hablé con, no, esto no lo voy a decir con quién porque estamos grabando, no importa con quién, con alguien digamos relativo al proceso en Cataluña, ¿no? Y yo le decía, mira, esto es lo que hubiera pasado en el proceso.
sea, algo parecido es el Procés. La diferencia es que el Procés van de nacionalismo antiimperialista cuando ellos fueron imperio también, porque eran parte del imperio español. O sea que no, lo que no me termina de cuadrar el discurso del Procés es que vayan como si fueran, hemos sido colonizados. No, tú eras parte de... Es como que yo diga, hemos sido colonizados. No, yo era la colonia en Argentina. Yo era la colonia. Es que no era la colonia, es el mapuche. Yo era el colono, joder. Es que, ¿no? Esta cosa que tienen un poco ridícula, que es como de... No, pues nosotros hemos sido empezados por el imperio. No, oye, que la mitad de los barcos negreros eran de la burguesía catalana. ¿Qué me estás contando? Que tú eras la colonia del imperio también. O sea, que no te borres de esa, que yo como argentino soy parte de eso también y me la tengo que comer, ¿no? Pero lo que les decía, ¿qué pasó en el proceso? Lo mismo, un frente que por hacer una idea común, que era una independencia en España, aunque yo creo que no, que todos sabían que nos iban a independizar, que fue un tiro al aire para disimularlo del 3% y los casos de corrupción, pero bueno, creámosle el relato, ¿no? Vamos a independizarnos. Entonces, como nos vamos a independizar, nos juntamos todos los nacionalistas. Como hay las CUP, que son nacionalistas revolucionarios, antidemocracia liberal, que lo que quieren es casi digamos, un leninismo, digamos, ¿no? Luego, Esquerra Republicana, que son más progresistas, socialistas, liberales, pero nacionalistas. Junts, que son neoliberales catalanistas. Y ahora encima está Alianza Catalana, que es como Vox catalana, pues se juntan todos para independizarse de España. Pues si se hubieran independizado de España, algo imposible, porque hubieran quedado fuera de Europa, pero imaginemos que se hubieran independizado de España, hubiera pasado lo mismo que con el regreso de Perón. Junts y Alianza Catalana hubieran hecho grupos paramilitares para matar a los de Esquerra y los de la CUP, porque ya no les venían bien, ¿no? Para su modelo de país. Entonces, hace poco se lo expliqué a alguien de Esquerra Republicana esto. ¡Se calla! Y le digo, pues sí. Le digo, hay que aprender de la historia argentina, joder. Como me dijo Rodrigo Fresán, que es gran amigo, en Argentina estamos adelantados, porque el apocalipsis empezó primero ahí. Eso me dijo Rodrigo Fresán hace muchos años. Bueno. Y me parece una gran frase. Pero fíjate, tenemos el primer presidente, el primer, digamos, mongolo de la ultraderecha ha sido argentino, bueno, primero fue Trump, es verdad que Trump tuvo un primer gobierno, pero sí, pero es que no se compara a Milei. Que Trump es un tipo serio comparado con... Bolsonaro ahí andaba. Bolsonaro también ahí andaba, sí, es verdad, sí. Pasa que Argentina siempre tenemos esa competencia con Brasil que no queremos aceptar, porque Getulio Vargas fue como Perón y fue anterior a Perón también. Y tampoco lo queremos... Son mejores en fútbol, todo, no lo queremos aceptar, sí. Pero es porque hablan portugués. No. Entonces les hacemos... Siempre fueron primeros, de verdad. Getulio Vargas fue antes que Perón, Bolsonaro fue antes que Milei. Pero como hablan portugués... No cuenta. Tiene 5 mundiales. ¿Quién le tiene 5 mundiales? Curramos un tupido. Ya no estuvo. Tenía que ser de Valladolid, ¿ves? El que me joda todo el relato. Bueno, el apocalipsis empezó primero en Brasil. Colón murió aquí, ¿sabes? ¿En Valladolid? Sí. No sabía. Estuvo enterrado acá también, Colón. Yo fui a la casa de Colón en Canarias. Pues aquí murió, tío. Joder, Colón se lo viajó todo ese hombre. Fíjate. Pero, ¿y dónde fue que estuvo preso? ¿Aquí o en...? Porque lo metieron para adentro. Sí, pero... No sé. Lo metieron para adentro un poco, sí. Yo creo que no fue... Aquí se vino a morir. Pero este fue el hippie, progre de Bartolomé Las Casas, ¿no? Que lo habrá denunciado. Sí, bueno, claro, es que eso fue... Ese era un wok. Era un woke, Bartolomé Las Casas era un woke. Estaba por los derechos de las minorías. ¿Qué es esa mierda? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Bueno, estamos casi en hora, o ya en hora. Sí. Vieron que habla poco, Darío. Poquísimo. Entonces, para redondear, Sí. unas últimas dos. Una, me gusta mucho la definición de Saborido del peronismo. Quiero que la digas. Sí. Pedro Saborido es el gran guionista argentino que hace los guiones de... Bueno, aparte de él es un genio, ha hecho radio, de todo, pero hace unos monólogos buenísimos. Vino a España la última vez, que la próxima vez que venga a ir a verlo, de Bombita Rodríguez, que es de Capusotto, que es el gran cómico argentino que hace un personaje que es Bombita Rodríguez, el cantante montonero, que hace toda broma sobre la izquierda peronista porque él es peronista de izquierda, ¿no? Saborido. Entonces yo le pregunté, le dije que me habían encargado de explicar el peronismo a los españoles y que al final había escrito 300 páginas, ¿no? del libro. Es verdad que vienen dibujitos y lo que cuento son estas mierdas, que el hermano de Evita tomaba cocaína, cuento cosas así bonitas de la vida, ¿no? Pero también explico quién fundó, ¿no? La izquierda, John William Cook, un personaje maravilloso que fundó la izquierda. La cantidad de fugas de penales que hay para hacer una Las serie fugas de Netflix. penales son brutales, son brutales. Guillermo Patricio Kelly, que fue uno de la ultraderecha peronista, porque yo soy súper fan también. Porque se fugó de un penal vestido de mujer. Transvestido. Un ultraderechista. Es el primer travesti peronista, sí, es maravilloso. Maravilloso. Total, que el Saborido le preguntó, escucha, me acabo de entregar un libro haciendo con unos amigos de Sevilla, que tiene una editorial atenaica, que en realidad es académica,
Me dijeron que eso del peronismo no se entendía, yo les dije que se entendía perfectamente, que eso lo podía explicar en 10 minutos, me dijeron que sí, tardé 2 años y escribí 300 páginas, ¿no? Pero todo insisto, que esto es como un sálvame, no se van a esperar ahí un tratado de... Vamos, que no es como la carta de Rejón disculpándose de esta de... ¿Cómo es? Me he emancipado, he emancipado los cuidados de no sé qué, no, cuento cosas divertidas. Pero que le digo, ¿y cómo explicarías tú el peronismo? Porque tú te consideras peronista. Y me dice, claro. Y le digo, ¿cómo lo explicarías? Y la explicación fue brillante y la pongo al final. Dice, mira, Darío, el peronismo es como un autobús en que todos los que estamos en ese autobús, no sabemos por qué, pero nos gusta estar en ese autobús. Nos gusta el autobús y queremos estar en ese autobús. Ahora, a dónde vaya ese autobús depende del tipo que le toque conducir. Me pareció la mejor definición de peronista. Y a mí me da mucha rabia porque a mí me encanta todo. Yo cuando veo es impresionante ver las manifestaciones peronistas. Cuando van todos los pibes de barrio de chabolas con el bombo pum, 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 que es como el carnaval de Brasil. Es como una cosa que decís, joder, yo quiero ser parte de eso también. Pero es que yo soy un puto burgués. Yo es que entro ahí y me digo, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Si no, ¿tú qué haces aquí, gilipollas? Yo, perdón que me hago un lado. Pero hay una cosa muy envidiable. A mí me encantaría tener ese signo identitario. Lamentablemente no soy nacionalista, no soy identitario, digamos, entonces, pero me flipa, pero yo lamentablemente soy un puto burgués de la izquierda canónica. Entonces no puedo. Y encima ya les dije reformista, yo muy blandengue todo. Pero claro, entonces, y claro, cuando él me dijo esa definición es maravilloso porque es así, es un signo identitario. Es un signo identitario de un país nuevo que estaba buscando signos identitarios, porque no tuvo su siglo de oro, entonces ha encontrado su siglo de oro en el primer peronismo. O sea, que es el gobierno de Perón hasta que muere Evita, del 46 al 52, que es donde dio las 8 horas de trabajo, separó Iglesia y Estado, dio el voto a la mujer, creó la ley de hijos naturales. Hijos naturales significaba que el hijo no reconocido tenía que tener los mismos derechos que el hijo reconocido de las familias. Creó el sindicato de prostitutas y meretrices, que ahora entiendo que en el feminismo actual eso sería una discusión, pero en el año 47 era muy loco. Y separó Iglesia y Estado y prohibió en Navidad sacar símbolos religiosos en Navidad. Y la Iglesia se opuso a él y pidió el voto contra él y entonces los peronistas salieron a quemar iglesias. Que fue muy punky, claro, fue muy punky. Entonces, pero por otro lado no era de izquierdas. Que vino con Franco el señor. O sea, y también yo entiendo por qué vino con Franco. Cuidado, porque el tipo era lo que se llamaba los movimientos de la tercera posición, como era también el Frente Nacional de Liberación Argelino, que también fue un quilombo, porque en el Frente de Liberación Nacional Argelino, que eran colonia de Francia, tenían el Partido Comunista, tenían a los nacionalistas argelinos, tenían a los panarabistas y a los magrebíes, que estaban en contra de los árabes porque los árabes habían sido los colonialistas del sur de África. Cuando terminan ganando, terminan matándose entre todos. O sea, los nacionalistas terminan cargándose a los comunistas, los árabes a los magrebíes. O sea, que pasó lo mismo. Pasó y de alguna manera lo que se llamaron los movimientos del tercer mundo, que eran la tercera posición, que no querían en la Guerra Fría ni ser del bloque capitalista ni del bloque soviético, se vieron en este quilombazo, ¿no? En este súper quilombo de intentar mantener ese equilibrio, ¿no? Y además un lugar en el que vender productos argentinos, cuando Argentina también se había Claro, quedado fuera decías, de los dos pueblos. Total. Evita viene aquí porque viene a vender los productos argentinos cuando Argentina, Perón la industrializó, creó la industria. Entonces, creó la industria fuerte, digamos, y creó el mercado interno que antes no había, porque ahora los pobres de toda pobreza tenían 8 horas de trabajo, tenían sueldos dignos, obligó a las empresas a compartir la plusvalía con sus trabajadores. Estamos hablando de cosas muy punkis. Y cuando era militar, además. Era un poco Chávez. También habría que ver qué hubiera pasado si Perón no le hacían un golpe de Estado. Que por ahí ahora teníamos un Maduro subnormal dando por culo. También podría pasar porque los grandes líderes populares siempre dejan al peor como herencia. Siempre dejan al más tarado como herencia. Es como terrible, pero es así. Son tan narcisistas que no logran crear una democracia interna en sus referentes partes. Y justamente Perón, como al final se murió, lo prohibieron y tal, pues el peronismo se creó ahora, quedó ahora como una especie de constelación de formaciones diferentes, con diferentes burocracias, diferentes estructuras, diferentes aparatos, que tienen que luchar entre sí a ver quién colocan de candidato, ¿no? Y eso hace que pueda ser, que es casi mágico. Va a pasar un neoliberal como Menem, un estatista... Una franquicia. Ahora es un poco marca blanca. Mi definición del peronismo sin haber hecho tu trabajo es una franquicia de la cual se reviste a alguien. El PSOE y también puede... lo es, de alguna manera, ¿no? El PSOE también lo es. Yo creo que no lo son las derechas que representan a
a las patronales, porque las derechas que representan a las patronales siempre defienden lo mismo. Yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué la derecha siempre se une y la izquierda siempre se separa? Porque decir, digamos, los privilegios tienen que quedar en manos de quienes están, es muy fácil estar de acuerdo. Ahora, los privilegios hay que dividirlos, cómo, quién, con cuántos, cuánto, eso ya empieza la discusión. Ahí ya nos peleamos todos, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema, ¿no? Y bueno, ya la última. Sí. Todo lo breve que puedas, si no te Vale, quieres muy breve. si no te quieres perder el tren. Muy breve. Esto es lo que me dice mi pareja siempre. Es tan breve, me dice. En Argentina Uy, esto está grabando, ¿no? Que después me matan. Mi pareja no pasa nada, hice un chiste muy malo. En Argentina se ha definido hay gente que lo ha definido a Milei como con ciertos rasgos o sesgos peronistas. Bueno, es lo que tiene... ¿Qué le encontrás de peronista? Es lo que tiene la marca identitaria. Como la marca identitaria no es ideológica, aunque el peronismo tiene un claro sesgo de clase, clasista, porque son los pobres contra las élites, Menem vino a cambiar todo eso. Porque cuando gana Menem ganó con una estética de caudillo de provincia contra la intelectualidad liberal porteña, ¿no? Una buena patilla. Con patillas, poncho. Vino con la bandera, que Perón la única bandera que tenía era de justicia social y estado de bienestar. Siempre digo lo mismo, no es que Perón fuera de izquierda, es que el socialismo, cuando cae el muro de Berlín y deja de ser revolucionario y el eurocomunismo, ven que su único encaje en las democracias liberales es defendiendo el estado de bienestar y la justicia social, que es lo que había hecho Perón, no porque Perón fuera de izquierda. Pero lo que no quería una revolución, digamos, ¿no? Y lo que pasa es que Menem, con esas banderas de justicia social, lo que hace es seguir con el plan de privatización del Estado y de neoliberal, de entrega total de los recursos y de corrupción absoluta por tal, que ya habían empezado la dictadura militar con los ministros de Economía de los militares. O sea, que él, aprovechando esa marca identitaria y con el voto del 60% de pobres, logra seguir con la agenda militar de entrega absoluta de los recursos del país, total y completamente, y el neoliberalismo. Entonces lo que tiene las marcas identitarias es que como ya está tan unido el peronismo y qué es ser argentino, que insisto, yo como anarquista antinacional creo que nada es ser nada, que yo puedo tener más que ver con una gente que con otra más allá de la nacionalidad, pero entiendo que en los países jóvenes que necesitan cierta marca identitaria, qué es ser argentino, quedó tan unido a el peronismo, que los antiperonistas no es que son socialistas, liberales, neoliberales, son antiperonistas, por lo tanto se están usando la marca identitaria exactamente igual que el peronismo, digamos. Y de hecho Milei dice que no es antiperonista, que él está en contra de la infiltración zurda en el peronismo. Una gorila. Claro, es básicamente lo mismo que decía López Rega y la ultraderecha peronista cuando salió a matar a la izquierda peronista, lo mismo. Y él dice que el mejor presidente argentino fue Carlos Saúl Menem, que fue peronista, pero fue el neoliberal, que hizo todo lo contrario de lo que había hecho Perón, digamos. Por eso digo que una vez que muere Perón, se acaba el peronismo y empieza el posperonismo, porque el peronismo es lo que dijera Perón. Si Perón se hubiera hecho luego neoliberal, el peronismo hubiera sido neoliberal, pero si yo le llamo algo el adantismo, será lo que yo haga y lo que me salga a mí de los huevos, digamos. Pero una vez que muere Perón, el peronismo es una marca identitaria, un branding, que el que lo logra agarrar, pues consigue esa pasión de ese voto irracional y identitario de un montón de gente, ¿no? Pero es cierto que a mí tengo mucha empatía con la izquierda peronista porque fue realmente la gran perseguida y masacrada en la dictadura. De los desaparecidos en la dictadura, el 70% eran la izquierda peronista, es que ya habían empezado a ser masacrados por López Rega y la AAA, ¿no? Entonces me da mucha pena porque eran gente de 18, 19 años. Que básicamente pues no habían conocido la democracia, habían vivido en dictaduras terribles, entonces normal que no crecieran en la democracia liberal porque no la habían vivido dictaduras y de alguna manera fueron utilizados también, porque esos agarraron las armas realmente para liberar al pueblo de la opresión militar que existía de verdad, para cuando volvió Perón, los mandó a tomar por culo, la AAA los salió a matar, vino la dictadura, los secuestró, los torturó, a las embarazadas les hizo tener los hijos para entregárselo a sus torturadores. Es muy dramática la historia de lo que fue la izquierda peronista. A mí me da muchísima empatía y muchísima pena también. Parecen los grandes... Encima era gente de 18 años. Cuando tú ves que Montoneros era el grupo de guerrilla urbana más poderoso de su tiempo, con unos 20.000 activos entrenados para la lucha, entrenados en Cuba además, o sea que estaban entrenados por guerrilleros de verdad. En la dictadura de Onganía, las dictaduras anteriores a Videla, antes de que vuelva Perón en el 73-74, y tenían más de 500.000 de seguidores entre todas las organizaciones que, por más que no eran guerrilleros, eran organizaciones de superficie de montoneros, Juventud Peronista, etc. 500.000 de gente dispuesta, si había que agarrar las armas, a agarrarlas. 20.000 personas armadas para luchar con la dictadura.
Hay una canción de Serrat, que Serrat no la reivindica porque es una historia muy triste. Serrat en esa época estuvo viviendo en Argentina y tuvo una pareja que era montonera. Y entonces cuando viene la dictadura de Videla, él les compone una canción para que Montoneros recaude dinero para luchar contra la dictadura de Videla, que la canción se llama La Montonera, está en Spotify. Y dice algo así como, qué buen lacayo sería si buen señor tuvieras. La Montonera, que es muy triste, lo que dicen. Entonces a mí me da mucha pena, porque era gente de 18 años. Cuando ves que la guerrilla más potente del planeta, su líder, que en ese momento era Firmenich, tenía 24 años... Cuando la gente dice, pero eran los descerebrados. Es que 24 años. Yo me imagino 24 años y tengo 20.000 personas armadas a mi cargo y 500.000 de personas capaces de agarrar las armas. O sea, es que la voy a liar parda, es que la voy a cagar, ¿no? Lo siguiente. Pero encima hay un viejo militar nacionalista que en el fondo te está utilizando para poder volver al país. Y luego te van a mandar a matar grupos paramilitares y después va a venir la dictadura y te va a secuestrar y te va a torturar y se va a quedar con tus hijos. Joder, es que es muy triste la historia de la izquierda peronista, la verdad. Bueno, vamos a llorar todo, vamos a contar algo divertido, ¿no? Vamos a contar un chiste. Bueno, Darío. Bueno, Gracias. gracias a todas y todos. Formemos el peronismo ibérico. Es la mejor manera de acabar con el guerra civilismo en España. Hacer el peronismo ibérico. Todos juntos. ¿Por qué? Por comer tortilla de patata. Ese es nuestro signo identitario, la tortilla de patata. Ya estamos. Soy muy guerra civilista. Aquí no se puede hacer un peronismo porque no hay...